Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, mami, cómo me quieres ver. Soltémonos más, bebé. Esta rumba está ten. In the club como 50 Cent. Esa Barbie quiere su Ken. Ey, ay, bebé. Esta rumba está ten. In the club como 50 Cent. Esa Barbie quiere su Ken. Arriba esa actitud, pero el booty para abajo. Muy buenas mundonianos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Mundo Hat-Trick. Esta vez, pues, bueno, os quiero regalarlos, pues, una gran sorpresa que vamos a tener hoy aquí a Papa Miss, al gran señor de los ciclos. El tema, pues, felicitar en primer lugar a todos los latinoamericanos de habla hispana. También muchas partes de Europa, de Estados Unidos, que sé yo que nos ven, ¿vale? Muchísimas gracias y bueno, y ojalá que esto sirva para que siga subiendo de suscripción el canal y sobre todo que valoréis el esfuerzo que hacemos en traer a personas del nivel de Papa Miss, ¿no? Que es una persona realmente de la talla, pues, importante, ¿no? Albert, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, aquí estamos, preparados para la sorpresita. Albert, hoy viene a visitarnos, pues, no una persona cualquiera, ¿no? Quizás una de las personalidades con más éxito en Hat-Trick, ¿no? ¿Crees tú que vamos a sacar algo positivo, no? Hombre, siempre se saca cosas positivas de todos los personajes, pero más aún de un personaje de la talla de Papa Miss, obviamente. Ok, hello Papa Miss. Hey, how are you doing? Thank you so much. Great being here. Thank you for Casemiro and Albert for the interview. Nos da las gracias por la entrevista y dice que es un placer estar aquí en Mundo Hat-Trick. Vale, bueno, hoy viene a visitarnos a Mundo Hat-Trick, pues todo un ejemplo, tanto como de persona, en mi opinión, como de jugador hat-trickero, ¿no? Como ya hemos comentado, ¿no? Le hemos dado la bienvenida a Papa Miss. No sé si sabes mucho que en Mundo Hat-Trick, Papa Miss, te seguimos muy de cerca en tus andanzas, en los éxitos que tienen tus vídeos en tu canal. En especial a mí que me gusta no perderme ninguno de tus vídeos, así que muchas gracias por visitarnos. I really appreciate this, and I also love the Mundo Hat-Trick channel. It's such a great YouTube channel for the Spanish speaking community, and keep doing your content as well. Dice que muchas gracias por seguir sus vídeos y que él también es seguidor del canal de Mundo Hat-Trick y que sigas trabajando como lo haces. Empezamos con las preguntas. En tu equipo nativo de Israel, el Celos de Israel, ¿vale? Suman nada menos que cinco ligas de campeonatos de primera en la liga israelí, más 2 campeonatos ligueros del Black Sabbath, también de la división reina de Israel, nada menos que esto, si no es para caerse de la puerta de tu casa, no sé qué es lo que te pasa con esto, vamos. Y 5 títulos ligueros también de primera con Etiopía. La cuestión es, bueno, ¿dónde está la clave de tanto éxito, Papa Miss? ¿Acumular el suficiente dinero y comprar a jugadores realmente potentes? ¿Es esa la clave o es que, no sé, haces magia y eres un mago? Not magician. It's a combination of a lot of things. With Sherlock, I won 5 championships and 3 cups, and it's in 2 different runs. In Sherlock, I built my team 10 years ago. I joined Hat-Trick in 2011. And then started doing a low budget cycle training. I had 2 million euros to start.
and I did a wing cycle. It was a long time ago. The players were weaker than now, and I just managed to build a good team that had 580 head stats, and I won 6 titles, 4 championships and 2 cups. And now I rebuild my main team, Sherlock. It's my best build. I already had 1 cup and 1 championship that I won. Unfortunately, last season I had a lot of big random, so I'm not a magician every time. I lost a game with 8%, and even a draw would be enough to win the championship. But the team is strong. Had already 654 head stats playing normal, and it's about cycle training. Basically, just it's a plan that I made. With my second build, I did it with more money. I had much more than just 2 million euros. So I managed to build a very, very strong team around homegrown players and around other players that I added to the build. I have a video about this. It's called Complex Cycle. With Black Sabbath, I also did a cycle training, so I won 2 titles. It was just an interesting midfield cycle training with 3 homegrown inner midfielders. And in Sneaky Cat in Ethiopia, it just was a new country. So I wanted to compete in a new country and try to see if I could win titles with just playing without training for long term. So it was training for a little bit of profit using old players. And at the beginning of a new country, all the ratings are lower, so you just really could do some magic if you know how to prepare for matches. And I did it for about 9 seasons, 8-9 seasons. I won 10 titles, and now I'm rebuilding. So now all the traders are ahead, and maybe my new build in Sneaky Cat will be good. The players are still 24-year-old, so I have time. That's it. Sometimes it's just having fun. Sometimes it's long-term planning. Yeah, of course. Casimiro nos comenta que no es que sea mago, simplemente es una combinación de muchos factores. Decía que en su equipo Sherlock, en su equipo principal, empezó hace 10 años, en 2011, y que en un primer momento hizo un ciclo de entrenamientos, empezando solo con 2 millones. Hizo un ciclo de entrenamiento para extremos y a partir de ahí empezó a construir su imperio, digamos, y ahí ganó ya varios títulos nacionales y un par de copas, y llegó a unos hat-trick stats de 500 y algo, ha dicho, y a partir de ahí ha ido haciendo ciclos y ya empezando con más dinero los siguientes ciclos. Y ahora está en un punto alto del ciclo, como bien podemos ver por sus clasificaciones. Pero claro, estos ciclos ya los ha empezado con mucho más dinero y han sido mucho más exitosos. Pero nos comentaba precisamente que no es que sea un mago, sino, por ejemplo, el año pasado perdió algún partido con un 8% de posibilidades solo de perder, que un empate le habría valido para ganar el título y aún y así no se dio. Nos comentaba también el caso de Black Sabbath, que también ha hecho ciclos de entrenamiento similares, pero en ese equipo comenta que se ha basado más en jugadores propios de la cantera y ha construido el equipo a través de ellos. Y en la división de Etiopía dice que al ser un país nuevo es mucho más fácil y que él empezó allí para ver si era capaz de ganar en un nuevo país y que ahí lo ha hecho comprando jugadores más veteranos y viendo a ver si con su experiencia en hat-trick y jugando con las tácticas podía ganar títulos, y así lo ha hecho.
y ha dicho que los ojeadores que estén atentos porque está vendiendo algunos de sus jugadores y va a empezar el planning otra vez. Vale. If you bueno, want me to repeat something, because we talked for a long time, or if you forgot something, just let me know. Yeah, thank you. I'll do. Me dice que ha hablado por mucho tiempo, que si necesita que repita alguna cosa que se lo pida. En tu equipo nativo de Israel de serlo, bueno, no, que ya te lo he dicho. También has fundado recientemente un equipo en tu país, ¿no? Loa Branger, creo, no sé si se dice así, bueno, ahora que no lo diga él. ¿Me puedes hablar sobre el motivo que te llevó a crearte hasta 3 equipos, ¿no? En tu país, en Israel? I think having multiple teams, it's also depending on how much free time you have. And let's say if you do have a new team and you are just training for profit, you don't care about when the matches are being played. But if you are thinking maybe in 5 years I'll be competitive, and you need to set up lineups, you don't want to stretch yourself between too many countries or too many timelines, days and hours when you are competing. So basically I had 2 choices. It was either another team in Ethiopia or another team in Israel, and there was no spots in Ethiopia, so I just opened Oathbringer in Israel because it would be easy to manage, and it's called Oathbringer because I really love the Cosmere series, the fantasy series of Brandon Sanderson, Stormlight Archive. Okay. Nos comenta que bueno, primero de todo, el nombre viene de una serie de libros de how's the writer called? Brandon Sanders. Brandon Sanderson. Brandon Sanderson es un escritor de novelas de ficción, y de ahí viene el nombre, que se pronuncia Oathbringer. Comenta que el abrir nuevos equipos depende mucho del tiempo libre que tengas, y que en su caso tenía 2 opciones, porque al tener más de un equipo no quiere liarse con diferentes horarios y quería ir a un país que ya conociera. Entonces sus opciones eran abrirlo bien en Israel o bien en Etiopía, y que se decidió por Israel porque en Etiopía no había huecos libres. Y que ha abierto este nuevo equipo buscando el ser competitivo a largo plazo. Él nos habla de ser competitivo a 5 años, sin preocupaciones de cuándo son los partidos, sin preocupaciones de a quién tiene que alinear, simplemente entrenando con tranquilidad y construyendo el proyecto. Desde tus inicios allá por el 2011, era tu primera vez en Hat-Trick, ¿no? ¿O ya habías jugado anteriormente con otra cuenta? ¿Eres el actual seleccionador, el DT de Israel? ¿Cómo se lleva a compaginar con la selección con 4 equipos que tienes? Y competir si estás compitiendo con los equipos. ¿Cómo es eso de compaginar los equipos y la selección? It's a challenge, but first of all, let me say congratulations to all the Spanish community, because Spain just won the World Cup in the last cycle with their coach Oscar. That I know him because I think maybe some years ago, 4 years ago or 5 years ago, I did an interview with him when he was the Japan national coach, and now we played each other in the 5th phase of the group stage, and I had a feeling, and I told it's a scoop for you. In our national team federation, when we are preparing for matches, I told everyone, listen up, Spain is gonna motz us, and I have a feeling, I know they're gonna do it, let's prepare for this. And for a few days, everyone said, no, they'll just gonna play their 4-4-2 counterattack. We prepared for a hybrid formation. Eventually we lost.
and in the last round we won 5-1, Chile won 5-1, and Chile promoted to the semifinals with Spain, and we missed it by 1 goal difference. Same amount of points, 1 goal difference. But I didn't really expect us to go so far. The team was a little bit younger. It was 8 months of always preparing for matches. That was interesting, but I didn't do like scouting the next generations. I said before, I am in charge of this generation age. I was the national coach in the previous campaign, and I'm the national coach for this campaign. It's the same amount of same players, and for the next generations we have other managers that will take over, and they are scouting all the players, making sure that they are being trained properly. So I have only one competitive team, Sherlock. It still was tough to prepare for matches in Hat-Trick Masters, League, Cup with Sherlock, and also on the national team. But it was an interesting challenge, so I did it. Thank you very much for your congratulations on the Spanish World Cup winning. Casimiro, primero de todo nos felicita a todos los españoles por la reciente por haber ganado el Mundial de Hat-Trick recientemente. Nos comenta que él hizo una entrevista al manager, a Oscar, cuando era seleccionador de Japón, hará unos 4 o 5 años. Y nos da una pequeña primicia que cuando se cruzaron Israel y España en la quinta fase de grupos, se ve que estaban preparando el partido en la federación y que él tenía el sentimiento de que España iba a jugar partido de la temporada. El resto de compañeros se ve que no lo tenían tan claro, pensaban que iba a jugar un 4-4-2 al contraataque, y que finalmente fue como él decía y acabaron perdiendo ese partido y no clasificaron y acabaron pasando a semifinales España y Chile. Israel se quedó fuera por 1 gol de diferencia y que finalmente pues España acabó ganando ese mundial. Nos comenta que él no esperaba llegar tan lejos porque es un equipo aún muy joven, y que él ha sido digamos, el seleccionador de esta generación y de la anterior, pero que no está siguiendo o sea, no está haciendo el seguimiento de las generaciones más jóvenes que vienen, y que hay otras personas que están haciendo ese seguimiento y que entonces serán el seleccionador principal en el futuro cuando lleguen esas generaciones. Y sobre el tema de cómo compagina los equipos y siendo competitivos, comenta que ha sido un verdadero reto, pero que ha sido más fácil de llevarlo porque el único equipo competitivo que tiene es el Sherlocks, que aún ya sí ha tenido que compaginar partidos de liga con partidos de Hat-Trick Masters, con partidos de Copa y demás, y con los partidos de la selección, que ha sido un reto, pero que lo ha conseguido llevar. ¿Cuál es tu ciclo de entrenamiento favorito? Youth Academy. If you have wingers, go for wing cycle. If you have inner midfielders, go for maybe a complex cycle. It's very different, and to really succeed with the cycle training, you still need to have a big budget, because you could train 4 and then 6 players, but if you want to complete a perfect team, you need to eventually buy more players. And if you need to buy more players, you need a bigger budget. You need to manage your financial plan, because in Hat-Trick we have a lot of restrictions with board reserves, so you need to keep enough money, maybe in players, maybe in the board when you are picking it up with the financial director. So it's not only cycle training. If you don't want to win
a title in the Premier Division and you just want to have fun, yeah, you could do it without a budget at all. So for a newbie, it depends on what you want to do. You could do cycle training and then sell the players and then start another cycle training just with more money. It depends. But if you want to commit to a long-term plan when at the beginning you are not too competitive, you could definitely do it. If you just want to have fun and then come back to the real cycle training. I think it's a great advice. I'm on a long-term planning myself now. Casimiro nos comenta que es muy complejo, que no es simplemente un reto de un ciclo de entrenamiento, sino que hay que controlar muchas otras cosas. Hay que controlar la economía, hay que controlar el equipo en general. Nos comenta también que para elegir uno u otro, que él no tiene uno favorito, sino que depende mucho de los jugadores que le suban de la cantera, que lógicamente si tiene extremos, pues se va a un ciclo de extremos. Si tiene interiores, pues sí que busca un ciclo más complejo. Y dice que también depende mucho del dinero que tengas, que si eres un principiante en ese tipo de entrenamiento, pues que igual te sale más a cuenta hacer un primer ciclo de entreno, entonces vender esos jugadores y luego cuando ya tengas mejor presupuesto, irte a buscar otros jugadores y hacer otro ciclo más exitoso. Un segundo, es que hay una cosa que no estoy seguro. You said, Papa Mish, that one of your two options is doing one training cycle and then selling the players you've trained and then signing new ones, and then the complex cycle is buying all of them at the beginning and then training all of them, all the skills? No. All the cycle plans are long-term without selling at all. I'm just saying, for a new player that just joined Hattrick and he wants to... You mean for a new team that just started? Yeah, and he wants to see what's cycle training, but it won't be his long-term plan. He'll just use the first few seasons of a cycle training to make profit. Okay, I see. Dice que para un equipo nuevo, lógicamente es muy complicado sin el presupuesto, entonces que ahí lo que recomienda igual es hacer un ciclo corto para vender esos jugadores y conseguir mayor dinero, y a partir de ahí sí que hacer un ciclo a largo plazo. Vale. ¿Qué merece tu opinión, Papa Mish, sobre que hay un importante sector en Hattrick, ¿no? Que opina que no hay que ascender de categoría aunque tengas equipo para ello? ¿Acaso los premios por quedar primero y ganar la liga no es lo suficiente? It's laughable, but we have ways to generate money with the stadium, with selling trainees, so it's not that important. It's funny that it's a bit low, but also because really good players are very expensive. And now after the Anniversary League was closed, so the prices in the transfer market dropped, but it's still quite expensive. But I don't really understand the question. If you are in a new team, you should not promote, or No. He means because there are teams, like they say, they don't want to go to a higher divisions. They prefer to stay on a lower division and then try to win the cup, or they don't want to go to a higher division because they maybe think that they'll descend on the next season, or they prefer to stay on a low division and then train for a better team. Got it.
So I think if you can promote, you should promote. It's always there is a saying, like for me in the community, it's more difficult to promote than to stay in your division. So if you are playing in the 6th division, 5th division, 4th division, maybe it's not that important. But if you eventually want to promote to the top division and you are playing in the 3rd division and you have a chance to promote to the 2nd, you should do it. Because next season, when you will want to do it, before your players are starting to be a little bit older, 2 random matches and you lost your promotion. So if you can promote, go for it. Trying to stay in the lower division to win the cup, well, there are a lot of different ways to play Hat-Trick, and that's also okay. It's difficult now than it was before. Even before I joined Hat-Trick, but I was reading a lot of old forum posts, there was all those suicide teams playing in the bottom division, buying divine players, and using the cup home advantage. But right now we don't have a home advantage anymore. And all the teams in the top division, they will still play half of the cup in neutral grounds. So if you are strong, promote. Thank you. Primero de todo, bueno, tenía alguna duda con la pregunta, así que primero ha respondido a la segunda parte, ha respondido al tema de los premios. Dice que los premios son de risa, literalmente. Pero, o sea, que si comparas los premios que te dan por ganar la liga con el precio que te puede tener un jugador realmente bueno, que son de risa. Que ahora que se ha acabado la liga del aniversario, los precios han bajado un poco, pero que aún y así un jugador bueno sigue siendo muy caro. Uh-huh. De todas formas, comenta que hay otras formas de ganar dinero, como estadios, vender jugadores que has entrenado y demás. Y su opinión respecto al ascender, dice que es mucho más difícil ascender de división que mantenerte en una división por encima, con lo cual su opinión es, siempre que puedas ascender, es mejor ascender. Comentaba también equipo suicidio, le ha llamado él, no sé, en español no había escuchado yo esta expresión, que se quedaban en las divisiones más bajas antiguamente para intentar ganar la Copa, porque tenían el beneficio de jugar como local, pero que ahora, aún y estando en divisiones altas, la mitad de la Copa se juega en estadio neutral, con lo cual no es una ventaja. Y él cree que es mayor ventaja estar en divisiones más altas que no quedarte en divisiones más bajas. Vale. Pregúntale también lo siguiente, si crees que es posible llegar lejos con una camada de juveniles, si acaso hay alguien que te asegura de que llegue lejos con jugadores externos comprados, o tienes las mismas posibilidades de llegar lejos también con dicha camada de juveniles. Esta viene especialmente desde tu equipo, ¿no, Casimiro? ¿Qué? Esa viene desde tu equipo, ¿no? Que estás con tu proyecto. Bueno, uno de ellos. This question comes especially from Casimiro because he's in one of these plans. Lo digo a tono general, ¿no? Para que sí, lo sé. But he's saying it's a general question. Do you think it's possible to be successful with I think you call them home ground team, like a team that only plays with youth players? And he adds the comment, no one assures you success even if you buy players. Yeah, if you have only homegrown players, you cannot win the Hat-Trick Masters. Let me translate that first, sorry. Te manda un comentario, dice que solo con jugadores juveniles es imposible ganar el Hat-Trick Masters. Ahora completa. Yeah,
you can produce very good ratings only with youth academy players. There was a Spanish manager, his name is Frank. He did a few articles in Global about building a team only with homegrown players, and I think his best result was 560 head stats. But it's very, very difficult to build a team that will play in a big division only with 11 homegrown players. There is only one strong team right now that I know of that has a lot of homegrown players that he built. His name is Schlang, but he also bought a few players. So sometimes he plays only with his homegrown team, and sometimes he's playing with like 7-8 players that he built and also a few that he bought. So he's combining this, and he's very strong. For cycle training, I'm always saying, if you can integrate or start your plan with 1 or 2 or even 3 players from your youth academy, that would be much stronger than buying players. But not 11. You cannot train too much. Perfect. Comenta que es muy difícil conseguir 11 jugadores y que este equipo sea realmente competitivo. Nos comenta el caso de un manager, creo que se llamaba Frank. How much rating you said that this Spanish manager Frank had? I think he reached 4th or 3rd division, and it was 560. 560. Dice que Frank ha llegado a tercera o cuarta división y que ha conseguido calificaciones de hasta 560, que ese es el mayor caso de éxito que él conoce, pero que realmente es muy difícil. Él lo que recomienda es empezar el ciclo de entrenamiento con, si puedes, 1, 2, 3 jugadores de la cantera, con lo cual con eso haces el proyecto mucho más fuerte. Pero que hacerlo con 11 jugadores que es muy complicado. Y comenta el caso de un... you said the other team is Schlang? Schlang, yeah. I can see where is it from. I think maybe Belarus, I'm not sure. Okay. Don't worry if not. Yeah, I'll find it. Thank you. Comenta el caso de otro manager que se llama Schlang, que tiene un proyecto similar con 11 jugadores de la cantera, pero que es una combinación porque tiene 11 jugadores de la cantera, pero también ha fichado algún jugador. Entonces hay partidos que los juega con sus 11 canteranos, pero otros partidos los combina con sus jugadores. Schlang from Estonia. From Estonia. Y es un manager de Estonia. And he even won 2 championships, but he has a lot of homegrown players, and he also combines a few players that he bought. Right now, I see in his team it was let's see, yeah, he has like 11 homegrown players and also, let's say, 7 players that he bought. But he's not playing all the league matches with the 11 homegrown players, is he? Not all of them, but some of the I think his best homegrown ratings are quite good. Now the players are getting a little bit older, so maybe it's lower. But from Estonia, you could definitely check him out. Okay. Comenta el caso del manager Schlang de Estonia, que dice que tiene la combinación, que hay partidos de liga que sí que los juega con los 11 canteranos y otros que los combina con el resto, con 7-8 jugadores que ha jugado él. Dice que ha llegado a ganar un par de títulos, entiendo que de la primera división, y que tiene muy buenas calificaciones, pero que ahora sus jugadores están ya llegando a la edad más senior, así que entiende que empezarán a bajar. By the way, now I'm looking. There is a ladder for homegrown players, and the best homegrown
team is from another very famous Spanish manager, Escuela Ercanto, and he has only homegrown players. Let's see his best ratings. Comenta que ha encontrado otro equipo, que hay un hilo con equipos solo con canteranos, que ha encontrado otro equipo español que se llama, how did you say the name was? Escuela Ercanto. Like Escuela you know Ercanto. him. His name, like the manager, Dandy de Tasmania. Oh yeah, he's Sí. very famous. He's been very successful in Spain. Yeah. Vale. I need to hear the real reason why they closed his first team. There is a lot of controversy about this. Dice que le gustaría saber la razón por la que le cerraron el primer equipo, que ha habido muchas discusiones sobre ello. ¿Quién sabe? Habrá que descubrirlo. We need to investigate that reason. No problem. Muy bien, muchísimas gracias para mí por tu visita a Mundo Hattrick. Que sepas, quiero que tú le digas también, le traduzca lo siguiente, Albert, que sepa que sigo su canal y bueno, y que mi federación Mundo Hattrick y la guía definitiva pues sigue muy de cerca los miembros, tus vídeos transcritos, ¿vale? Que publicas en tu canal. So that my answer about your plan didn't make you too sad. No. I would say that your chance to go up in the divisions is higher than Casemiro's 11 homegrown players. So at least it's something. Thank you. Yeah, it's a pleasure being here. Dice que ha sido un placer estar aquí con nosotros, que espera no haberme hecho un triste por decirme que mi plan es un poco justo para llegar a divisiones altas, pero que aún así dice que tengo mayores posibilidades que tú con el equipo de 11 juveniles, con lo cual siempre me quedará esto. Dile que con los ingresos que voy a recibir de los 2 vídeos que me he hecho con Papa Mil, me voy a comer un burger, ¿vale? Y 2 pizzas. Esta noche y mañana. Díselo. He's saying that with the money that he'll get from the 2 videos that he's gonna make with you, he's gonna get 2 burgers and pizzas for tomorrow. So at least he's got this. Thank you. Bueno, muchísimas gracias para mí, en serio, muchísimas gracias. Aquí vamos a dejar la entrevista. Espero que haya sido de vuestro agrado. Ya he pensado que voy a retirarme del equipo de juveniles. Voy a hacerme un equipo más competitivo después de esto ya. Y nada, chavales, mundonianos, pues en el siguiente vídeo, de la segunda parte de Papa Miss, pues mucho más, ¿vale? Venga, chao, chao. Lonely, Ricky Baker. Yeah. Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, mami, cómo me quieres ver. Soltando nomás.